Hola, vamos a seguir con el tema este de los cuestionarios en Moodle. Nos habíamos quedado en que habíamos agregado un cuestionario, pero al hacer clic sobre él veíamos que estaban las características del mismo, cuántos intentos y tal, pero lo que decía es que no, el cuestionario estaba vacío, que no se habían agregado preguntas. Vamos a ver cómo hacemos esto de las preguntas. De momento nos vamos a olvidar del cuestionario y vamos aquí al menú de administración del curso, aquí abajo donde pone banco de preguntas. Se nos abre esta pantalla y en principio podríamos empezar a generar las preguntas solamente clicando aquí. Pero observad que la pregunta se va a agrupar en una categoría, digamos en una carpeta que se llama, que por defecto se llama prueba, se llama como el curso en el que estamos. Antes de empezar a generar preguntas conviene agruparlas en carpetas, en categorías, y por eso vamos a crear una categoría. Si clicamos en categorías, aparecen las categorías que tiene por defecto esta asignatura, y abajo del todo en añadir categoría vamos a añadir una categoría que se llame materiales. Luego veremos por qué pongo esto de fijas. Es decir, en la asignatura prueba yo voy a crear una categoría que se llama materiales fijas. El tema sería en la asignatura biología, la categoría sería, yo qué sé, genética. ¿Vale? Bien, creamos la categoría materiales fijas y la añadimos. Y ahora ya que tenemos generada esta categoría, vamos a añadir preguntas. Volvemos al menú anterior, al de preguntas, y seleccionamos la categoría donde las vamos a ir introduciendo, que es en materiales. Vale, y ahora ya sí empezamos a generar preguntas. Si hago clic en crear una nueva pregunta, me aparece esta pantalla que, como siempre, si yo clico en una de ellas, en la columna de la derecha me hace una descripción de lo que vale. Hay varias, de todas ellas son todas autocorregibles, las corrige el sistema, excepto esta que es de ensayo, que sería una pregunta abierta que, como dice aquí, se debería calificar manualmente. Dependiendo de las necesidades, yo las que más utilizo son las de emparejamiento, las numéricas, las de opción múltiple, respuesta corta o verdadero y falso. Pero eso, ya digo, depende de, pues hay un editor de ecuaciones y tal para los de matemáticas, bueno, tiene bastantes posibilidades. Vamos a empezar a generar preguntas. Por facilidad a la hora de contaros esto, yo me he hecho aquí un guioncito de posibles preguntas de este tema de materiales. Convendría que lo hicierais, sobre todo al principio, para no tener que ir improvisando sobre la marcha sobre esta interfaz. Entonces, yo la primera que tendría aquí sería la de emparejamiento, y entonces yo diría que lo que voy a hacer es una pregunta de emparejamiento. Le doy a siguiente y, como siempre, se abre una ventana en la que tendremos que ir complementando los campos. El primero es, evidentemente, el nombre de la pregunta. Yo podría poner aquí pregunta 1 o pregunta 01, pero conviene que el nombre de la pregunta os dé una pista de qué es lo que tiene dentro, porque luego va a haber un listado de preguntas y si las numeramos nada más, no vamos a saber qué hay dentro, aunque se podría ver, pero es más farragoso. Yo voy a llamar a esta pregunta, yo qué sé, materias primas alto horno.
En el texto de la pregunta iría, pues, como su propio nombre indica, lo que queremos preguntar, lo que queremos que hagan los alumnos. Lo que queremos que hagan es que relacionen cada número con la materia prima o el producto obtenido en el alto horno. Le doy a control C, control V y pego el texto de la pregunta. Y aquí incluiría la imagen a la que hace referencia la pregunta. La busco en mi ordenador, le doy a abrir y subo el archivo. Bien, las fotos las sube con la calidad y el tamaño que tiene de por sí. Podría modificar en apariencia ese tamaño si me sale muy grande. Todo lo que sea mayor de 600 es un poco bestia. Si cambiamos ahí el numerito, él mismo lo proporciona y lo único que tengo que hacer es insertarlo. Esto no hacemos caso y tengo, digamos, el texto y la foto de contexto. Y a partir de ahí, bueno, la puntuación por defecto vamos a dejarla en que todas las preguntas valgan un punto, luego ya el sistema las hace una proporción y a partir de ahí empiezo a rellenar la respuesta múltiple. Todas las preguntas tienen un editor de textos, es decir, aquí yo podría escribir y podría añadir también alguna foto o lo que fuera que necesitara. En principio no nos va a hacer falta y entonces la pregunta 1 va a ser pues el numerito de la foto. En el 1 tendrían que relacionarlo con carbón. En el 2, mineral. En el 3, fundentes. Así podría añadir espacios para tantas preguntas, tantos numeritos como hay en la foto, ¿vale? Bueno, yo no voy a continuar, haríamos hasta los numeritos que tuviera la foto lo que necesitáramos y esto lo dejamos por defecto como está y le damos siempre a guardar cambios. No sé por qué no me ha dejado. Porque esto lo he hecho mal y he puesto la respuesta y la pregunta a la vez. Vale, entonces yo en mi banco de preguntas de materiales fijas ya tengo una. El simbolito este es de emparejar y ya he generado una pregunta. Vamos a seguir con otro tipo de preguntas. Según el guión, voy a generar una de respuesta corta. Hago clic en respuesta corta y voy a siguiente. Y empiezo otra vez a rellenar los campos. El nombre de la pregunta sería temperatura al horno. El texto pues está aquí. Control C, control V, puntuación por defecto 1. Aquí podéis distinguir en que distinga entre mayúsculas y minúsculas o no. En principio a mí me da igual que lo escriban en mayúsculas o en minúsculas. La respuesta 1 sería... la respuesta correcta sería 1800 grados. Podría poner 1800 a secas y la calificación sería buena. No hace falta poner retroalimentación. Podría poner 1800, o sea que los alumnos pudieran poner
con las unidades, y también eso sería factible. Así todas las posibles variaciones dentro de que sean buenas. Y al final, pues si le damos a guardar cambios, tengo otra pregunta de respuesta corta, que es temperatura al torno. Vamos a crear un par de preguntas más. La de emparejamiento es igual que la primera, nada más que lo que no tiene una foto de contexto, así que no la voy a hacer. Bueno, sí. Vamos a hacer otra de emparejamiento para que veáis. Hago lo mismo. Haceros 2. El texto de la pregunta sería relaciona cada cero con los aditivos que lleva. Y aquí empezaríamos a poner acero inoxidable. Bueno, voy a poner un par de ellas nada más. Esto, cuando lo veáis, podéis perfectamente avanzar. Ya estoy haciendo dos cosas a la vez y no sé. Podéis perfectamente avanzar el vídeo y os ahorráis todo esto. Bien, la idea de esta pregunta es que veáis que también caben varias posibilidades a la hora de plantear la misma pregunta. Yo he generado aquí una de emparejamiento para que relacionen el acero inoxidable con el cromo y el níquel, o el acero de alta dureza con los aditivos que lleva, ¿vale? Le doy a guardar cambios y yo tendría una pregunta, a ver, que no sé qué... que necesito 3. Bueno, pues venga, vamos a meter aquí otra. Vale, metemos otra. Bien, la idea es que yo ya tengo una pregunta de opción múltiple. Pero yo puedo preguntar esto así, emparejando el acero inoxidable con el cromo, no sé qué, o puedo hacer la pregunta diciendo qué aditivos lleva el acero inoxidable. Y eso sería un tipo de pregunta de elegir una sobre varias opciones. ¿Cuál es la diferencia? A ver si me sé explicar. En esta, de una vez yo compruebo si saben que el acero galvanizado lleva zinc. Aquí tendría que hacer 5 preguntas, una para el acero inoxidable, otra para el galvanizado, otra para esta, otra para otra, y que eligieran el aditivo que necesitaran. Vamos a verlo sobre la marcha. Voy a crear una nueva pregunta de opción múltiple. Y entonces lo que voy a hacer es preguntar qué aditivos lleva en particular el acero inoxidable. Y entonces aquí voy a decir que solo vale una respuesta. Podría decir que poner aquí varias y que valieran más de una. Vamos en principio a decir que solo vale una de las respuestas. Y aquí pondría pues los aditivos. Como esta es la buena, yo le pondría que esta es el 100% de la calificación, y aquí pondría el resto de los aditivos, el zinc, ahora vemos la calificación, el vanadio,
y vamos a meter otro, el molibdeno cromo cobalto. Bueno, me vais a dejar que ya cumplimente todos los... Bueno, ojo con lo de las calificaciones. Las calificaciones yo puedo ponerlas que si marcan el zinc, pues no sea buena, pero tampoco resta. Aquí la calificación yo podría hacer que si hacen contestan alguna pregunta mal, le restara, ¿vale? Eso lo veis. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es que si hay 1, 2, 3 y 4 respuestas malas, cada una de ellas sumen el 100%, porque si no, no os va a dejar. Entonces yo pondría que como hay, si contestan mal, reste un 25% de la calificación de esta pregunta. Le doy a guardar cambios y no he puesto el valor el nombre de la pregunta. Guardar cambios. Bueno, no me voy a extender mucho más. Al final el asunto es siempre el mismo. Creamos una nueva pregunta de verdadero o falso, me llamáis, pero ahora no puedo cogerlo. Bueno, lo que estaba diciendo, que al final de lo que se trata es de ir añadiendo campos y ir generando preguntas. Bien, acordaros también de siempre darle a guardar cambios y seguimos. Bueno, yo he generado aquí 4 preguntas, ¿vale? De estas 4 preguntas, imaginar que hemos generado 20. Ahora sí que vamos a volver al cuestionario, ¿vale? Volvemos a mi curso y en prueba de cuestionario decimos que aún no se han agregado, vamos a editar el cuestionario, ¿vale? Y ahora aparece aquí el cuestionario y aquí el banco de preguntas. Vamos a ir a la categoría donde hemos generado las preguntas, materiales, y aquí abajo nos saldrá el listado de preguntas que queremos. Seleccionamos las preguntas que queremos y lo único que tenemos que hacer es añadirlas al cuestionario. Ahora, mi cuestionario está formado por 4 preguntas, más las que vosotros hagáis. La calificación es sobre 10 y ya estaría mi cuestionario, ya tendría preguntas. Os voy a contar lo de materiales. Hemos hablado de que ponía materiales fijas porque yo puedo, el cuestionario me permite agregar preguntas aleatorias. Entonces, yo aquí, si tuviera otro banco de preguntas, me iría a una categoría que fuera materiales aleatorias y el sistema agregaría aleatoriamente, pues yo qué sé, 3, 4 preguntas, las que fueran. Es decir, para que un cuestionario no sea exactamente igual, aunque esté en el orden de las preguntas cambiado, podría meter una serie de preguntas aleatorias. Bueno, pues una vez que hemos hecho todo esto, volvemos al curso y al hacer clic aquí ya nos va a decir que no está disponible porque tal, y una vez que los alumnos respondan, ahora veremos un ejemplo de qué es lo que yo veo.
Antes de eso, porque tengáis una visión de posibilidades y de cómo queda eso, bueno, pues esta sería una de respuesta corta. ¿Cuántos kilos debe pesar la niña para poder equilibrar el balancín? Esto es un problemita muy sencillo. Aquí yo habría puesto directamente número, porque las unidades ya están ahí, pero bueno, eso lo gestionáis como queráis. Esto sería una de elegir. El 2, pues el 2 es la reductora, pues se despliega el menú y sale los componentes. Ordenar de mayor a menor, el primer puesto, bueno, esto es un formato de pregunta abierta. Lo mismo, una de elección única, a qué hora se produce la menor emisión de CO2. Esto es de seleccionar una o más de una. ¿Cuáles de estos elementos? Entonces tendrían que seleccionar los 3, 4, 5 o 2 respuestas correctas. Esto es otra de respuesta corta. Emparejar y verdadero o falso. Bien, una cosa que no os he dicho, en el banco de preguntas cuando tenéis las preguntas puestas, aquí sale una lupita y pone vista previa. Entonces yo si hago clic aquí, veo qué pinta va a tener, el aspecto que va a tener cuando lo vean los alumnos. Este sería el aspecto que tendría, ¿vale? Bueno, creo que no se me olvida nada. En cualquier caso, veis que todo es bastante, una vez que cogéis el camino, es bastante intuitivo. Eh, pues nada, espero que todo esto os sirva para algo. Un saludo.